Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de las fuentes del derecho internacional. En esta ocasión vamos a revisar un documento que tiene que ver con con los tratados internacionales, cómo tienen que celebrarse y cuáles son básicamente las reglas por medio de las cuales se van a estar redactando estos documentos en la actualidad. Este tratado es conocido como el Tratado de Tratados, ¿no? En pocas palabras, es el que pone las reglas de cómo se tiene que llevar a cabo. Y bueno, para ser más específico, es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ustedes recordarán que en la clase pasada, pues vimos que una de las fuentes del derecho, pues son los tratados internacionales. Aquí la pregunta sería cómo se redactan, cómo están estructurados los tratados internacionales. Y es por eso que vamos a estar revisando este documento que es, vuelvo a repetir, el Tratado de Tratados, el que pone las reglas de qué debe de contener un tratado y cuáles son las partes que lo deben integrar. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue celebrada el 23 de mayo de 1969, es decir, ya es un documento con, eh, vamos a llamarle así, 40 años de antigüedad, no, ya 50 años de antigüedad, 79, 89, 99, 2009, sí, 50 años de antigüedad ya, pues ya tiene poquito más, ya va para los 51 años de antigüedad en cuanto a cómo se tienen que celebrar los tratados. Entonces, vamos a ver este documento, nos va a ser de mucha utilidad. Voy a quitar de alguna forma la imagen para que puedan ustedes estar visualizando. Antes que nada y antes de poder continuar, haré una aclaración, chicos. Miren, la verdad es que he tenido muchos problemas con el programa Screencastify, que es por medio del cual nosotros llevamos a cabo las grabaciones de las clases. Derivado de los diferentes problemas que he tenido y he presentado, pues he desinstalado, instalado el programa, he eliminado programas de mi equipo de computadora o de mi equipo de cómputo, he incluso quitado algunas herramientas a efecto de poder eliminar la memoria que ocupa mi máquina, pero a pesar de eso no es posible que yo pueda corregir el programa que presenta. Básicamente lo que hacía es que pues yo iba a grabar y bueno, pues no, por una u otra razón no me dejaba grabar las clases, me congelaba la imagen, etcétera, daba muchos problemas y bueno, eso es una realidad que bueno, no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, es por eso que bueno, para también evitar este tipo de incidencias y para no saturar al programa y no me llegue a congelar la imagen, vamos a quitar la cámara para que podamos llevar a cabo algunas precisiones respecto del documento que vamos a estar, pues básicamente realizando. Y bueno, vamos al tema introductorio. Este tratado ya prácticamente está estructurado. La primera parte tiene que ver con la introducción. La segunda es la celebración y entrada en vigor de los tratados. La tercera es observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Enmienda y modificación de los tratados. Nulidad, terminación y suspensión de los tratados. Diversas disposiciones. Ahí ya tiene que ver con qué otras cosas pueden contener los tratados, o bien si se pueden celebrar acuerdos paralelos, es decir, una especie de un tratado que surge de un tratado internacional. Es algo muy interesante. Depositarios, notificaciones, correcciones, registro y disposiciones finales de los tratados internacionales. Vamos a empezar por la primera parte. Este documento es muy extenso. Obviamente vamos a tratar de recortarlo para poder ver las partes importantes de él. Y tenemos esta parte, fíjense, los estados partes en la presente convención, considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales, reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional. Y es precisamente lo que nosotros estamos visualizando, ¿no? Un tratado internacional en realidad, pues es una fuente del derecho, es una forma de poder, ya sea administrar justicia o bien, en un segundo caso, poder eh, tener una forma de establecer reglas por medio de las cuales se resolverán conflictos internacionales en lo posterior. Y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueran sus regímenes constitucionales sociales, que eso también implica lo siguiente, es decir, la celebración de tratados no pretende en ningún momento el suplantar a las constituciones, sino lo único que trata y lo único que va a versar es de estipular reglas de cooperación o de relación
entre los, pues entre los, entre los, entre los diferentes países, ¿no? Sobre todo ahora con los países o con el régimen globalizado que tenemos, bueno, pues estos tienen que al final de cuentas establecer reglas que conduzcan de alguna manera al respeto mutuo y también a las relaciones internacionales que, bueno, darán lugar al aperturado o a la fórmula de, de tener pues mejores relaciones internacionales. Fíjense, advirtiendo que los principios de libre consentimiento y de la buena fe, la norma pacta sunt servanda, este llamado de pacta sunt servanda, si quieren antes de que continúen, lo vamos a aclarar, es más o menos el que los países que logren celebrar convenios, no lo copió, los países que logren celebrar convenios, pues los cumplan. En eso consiste el principio pacta sunt servanda. En pocas palabras, el compromiso, pues lo pactado. Fíjense, vamos aquí a definirlo. Dice, es uno de los principios que preside en la teoría general del contrato y que expresa que los contratos vinculan a las partes. Los contratos son obligatorios, ¿no? En pocas palabras, no puedes decir, no, no lo quiero cumplir, no, tienes que cumplirlo. Tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. En pocas palabras, el clausulado ahí es el que importa y es el que se tiene que cumplir a costa de lo que sea, si es que ya celebraste un convenio o un acuerdo de esta naturaleza. Que están universalmente reconocidos. Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados, teniendo presente los principios del derecho internacional incorporados a la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y de la independencia de todos los estados, de la no injerencia de los asuntos internos de los estados y de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y del respeto universal a los derechos humanos y dejando libertades fundamentales de todos los efectos y tales derechos y libertades. Que esto es algo muy importante. Chicos, en realidad los tratados internacionales, desde que empezaron a crearse, empezaron también a ver la perspectiva de derechos humanos. Un derecho humano prácticamente es una facultad que se le reconoce a cualquier individuo independientemente de la nacionalidad a la que pertenezca. Es decir, con el simple hecho de que se considere un ser humano, con ese derecho, pues va a ser reconocido en lo posterior. Entonces, el derecho humano hoy en realidad pues es un sinfín, son muchos derechos humanos que hoy se reconocen en la normativa y que, bueno, pretenden básicamente el poder generar eh, una serie de derechos que cualquier país tiene que proteger a todos los gobernados pues que en esta nación se encuentra. Y eso en realidad genera de alguna forma muchas condiciones, ¿no? Porque pues principalmente lo que vamos a tener pues es la celebración de un marco jurídico internacional que pretende ampliar los derechos a todos ciudadanos del mundo. Entonces, de alguna forma, estas reglas de tratado, pues obviamente lo que pretenden es darle protecciones jurídicas, legales, a los ciudadanos de todos los países a nivel mundial, ¿no? Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en la presente convención contribuirán a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta de la ONU, que consisten en mantener la paz, y estos son los objetivos, mantener la paz y la seguridad internacional. Ustedes recordarán que la ONU se funda, obviamente, para evitar los conflictos internacionales de guerra, derivado de que, pues bueno, la ONU ya es un proceso que implica, en pocas palabras,
la experiencia de las dos primeras guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda. Y obviamente la ONU se funda para evitar estos problemas, ¿no? Es decir, no se quiere llegar al conflicto bélico otra vez. Por el contrario, lo que ahora tratamos de pedir es que se pacifiquen las relaciones entre los estados de estas mismas, ¿no? Fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la de cooperación internacional, afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en lo dispuesto por la presente convención. Han convenido lo siguiente, en pocas palabras. Primero, la introducción, enlace y alcance de la convención y términos empleados. Entonces, bueno, aquí más o menos es una especie de glosario, no lo vamos a ver, el glosario, porque prácticamente son palabras que se van a estar ocupando en la redacción del tratado. Nosotros nos vamos a ir directamente hacia el contenido, la celebración de los tratados, ¿de acuerdo? Entonces, la parte 2, celebración y entrada en vigor de los tratados. Y tenemos celebración de los tratados, capacidad de los estados para celebrar tratados. Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. Aquí en materia internacional no vamos a llamarles países. El nombre que vamos a utilizar es un estado. Entonces, cuando tengamos esta palabra de estado, nos vamos a referir a los países. Entonces, todos los países tienen la capacidad legal y jurídica de poder celebrar un tratado de carácter internacional. Plenos poderes. Para la adopción de la autenticación del texto de un tratado para manifestar el consentimiento del Estado es obligarse por un tratado. Se considerará que una persona representa a un Estado. En este caso, ¿quién va a representar? Por ejemplo, en el caso de México, ¿quién representa al Estado? Lo representa el Poder Ejecutivo. Él es quien va a representar al país como tal. Y en este caso, ¿quién es? Si se presentan los adecuados con plenos poderes, si se deduce que la práctica seguida por los estados interesados o de estas circunstancias que la intención de los estados ha sido considerar a esa persona representante del estado, a efectos de prescindir con la presentación de plenos poderes, ¿no? Que en este caso, vuelvo a repetir, es el presidente de la República. En virtud de sus funciones y sin tener que representar plenos poderes, se considera representada en su Estado a los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. Jefes de misión diplomáticas, en este caso estamos llamando a los embajadores, a los representantes acreditados de los estados, ¿no? Que en este caso son representantes. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un representante o quién puede fungir como representante? Recuerden que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hay situaciones del llamado G20 o estas reuniones de los diferentes países para llegar a acuerdos que obviamente mantengan la paz internacional, pues el presidente últimamente no ha querido salir del país. Él ha mandado más a su secretario de Relaciones Exteriores, que en este caso es Marcelo Ebrard, para que pueda eh, eh, también pues fungir como representante del Estado cuando legalmente se le ha otorgado la facultad de este, ¿no? Confirmación ulterior del acto de ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin al Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que ulteriormente sea confirmado por ese Estado. En pocas palabras, chicos, algunos textos en algunos países, forzosamente el representante del Estado tiene que acreditarse legalmente de que él es el representante de un país. Si no cuenta con esta documentación, si no cuenta con los documentos suficientes que acrediten que una u otra persona que la persona pues es el titular del poder, entonces dependerá de cada estado si es que ratifica el tratado. Por ejemplo, en el caso de México, aquí aparte de que lo celebre el presidente de la República el tratado, pide forzosamente la ley que sea ratificado por el Senado de la República. Entonces, en este caso dice, bueno, si aquella persona que lo celebró no es el facultado, pero desea hacerlo,
En ese caso, lo que vamos a tener es que si el Senado de la República lo logra ratificar, pues con eso tendrá efecto jurídico el tratado en aquel país. Adopción del texto, ¿no? La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2, ¿no? La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados representantes y votantes, a menos que los estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. En pocas palabras, que el propio estado decida, es decir, aquel que no participó en la elaboración del texto, pero que desea incorporarse a ese tratado como si lo hubiera celebrado desde un inicio. Entonces, eso también aplica en cuanto a las reglas que se van a establecer, porque eso implica que este país que adopte el tratado, pues tendrá que también estar llevando a cabo la reglamentación del tratado en su país. Autenticación del texto. El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo mediante el procedimiento que se prescriba en él o que se convenga en los estados, a falta de procedimiento mediante la firma que es el ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de los estados, ¿no? Que esa es la autenticación. En este caso, el presidente de la República es quien firmará el tratado y después se irá a la ratificación en el Senado de la República. Formas de expresar manifestación del consentimiento a obligarse a un tratado. El consentimiento de un Estado de obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado y la ratificación, la aceptación y la aprobación de la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. El consentimiento de un Estado es obligarse por un tratado, se manifestará mediante la firma y de su representante. Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto, cuando conste en otro documento que los estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto, cuando la intención del estado de dar ese efecto de la firma se desprenda de los plenos poderes del representante o se haya manifestado durante la negociación. Para los efectos del párrafo primero, la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado como conste de los estados negociadores, así lo han convenido. La firma de referéndum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su estado lo confirma. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado, ¿no? Y consentimientos, y bueno, ya prácticamente es cómo se generan los consentimientos. Fíjense, en este caso es importante lo siguiente, dice, consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión, ¿no? Es decir, te adhieres, es decir, el tratado ya se celebró con anterioridad, a lo mejor ya hasta tiene vigencia antes de, por lo menos unos 20, 30 años antes de que tú quisieras obligarte. Pero decides y si así conviene a tus intereses, puedes de alguna forma manifestar que te logras adherir a ese tratado. Es decir, no participaste en la elaboración del mismo, pero deseas en su conjunto el poder el poder adherirte a este con efecto de tener una reglamentación de corte internacional que sea pretendiente o pretendienta a incorporar a tu régimen jurídico pues un tratado internacional ya celebrado con anterioridad. Entonces, ese efecto tiene como tal la adhesión del tratado. Y bueno, consentimiento de obligarse respecto a parte de un tratado, y bueno, ahí ya prácticamente empieza con las obligaciones. Ahora, esto es algo muy importante, y antes de que continúe con las reservas, cuando tú logras adherirte o logras ratificar un tratado, todo el clausulado del tratado, es decir, todo el articulado del tratado tiene que cumplirse de forma tal. Es decir, y como lo dije en un principio, el pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda, es decir, te obligas a lo expresamente pactado en el tratado. Pero también hay una parte que implica, o este tratado del Tratado de Viena, vamos a hacer esto más grande, habla acerca de las reservas. ¿Qué son las reservas? Prácticamente es como una especie
de protección a los países en cuanto que alguna normativa, algún articulado de un tratado internacional en específico no se pretenda, de alguna forma, no se pretenda, mejor dicho, eh, llevar a cabo en un país determinado. Entonces, este tratado te dice, bueno, tú puedes adherirte y si consideras que algunas partes del tratado a lo mejor no son convenientes para tu país, pues puedes celebrar reservas. Ahora vamos a pasar esta parte, ¿no? Es decir, evitas o neutralizas ciertas partes del tratado para que no entren en vigor pues en tu nación. Y tenemos lo siguiente, formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado y de adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado, que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, y que en los casos no previstos en los apartados A y B, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado, que esto es algo muy importante. Estas reservas sí se pueden establecer por los diferentes, vamos a llamarle así, por los diferentes países. Pero aquí de lo que no se trata es que también la reserva depende de que el propio tratado manifieste que puede hacerse una reserva de pues de esta naturaleza. En pocas palabras, no es, ¿cómo explicarlo? No es en todos los tratados que se pueden establecer reservas. Literalmente el tratado tiene que especificar si es que se pueden establecer reservas pues respecto de ese tratado. Se tiene que establecer. No puedes, vuelvo a repetir, si el tratado no lo establece, entonces no puedes llevar a cabo la formulación pues de estas reservas. Ahí sí tiene que ser, pues sí, en realidad completamente expreso la celebración del tratado. Entonces, esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta porque, vuelvo a repetir, no en todos los casos vas a poder llevar a cabo reservas, solamente en aquellos en los que el tratado te permite establecer pues esas reservas. Aceptación de las reservas y objeción de las reservas. La reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás estados contratantes a menos que el tratado así lo disponga, ¿no? Que eso es algo muy importante. Hay tratados que literalmente no te piden aceptación de los demás estados, hay otros que te dicen sí, es decir, tú pones a consideración el documento o tú lo pones a consideración y de ahí ya partirá el ejemplo de que esa participación o de que ese estado pues lleve a cabo la celebración de la reserva. Entonces es algo muy importante en ese sentido de que se empiecen a generar pues las reservas necesarias. Es decir, que algo que no quieras que se aplique, establécelo, pero si el tratado establece que los demás deben de autorizarte la reserva, entonces estarás en virtud o estarás a reserva o mejor dicho, a merced de aquellos países que pues obviamente integran el tratado, que te acuerden el establecimiento de las reservas, ¿no? Entonces eso también es algo pues muy importante que tiene que tomarse en cuenta a la hora de celebrar una reserva de esta naturaleza. Dos, cuando el número reducido de los estados negociadores y el objeto del fin del tratado se desprenda de la aplicación del tratado en su integridad en todas sus partes, es condición esencial el consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado. Una reserva exigirá la aceptación de todas las partes, ¿no? Que eso también es algo muy importante. Bueno, vuelvo a repetir la regla, se necesita que todos los países integrantes del tratado, pues al final de cuentas, estén de acuerdo en que un país que haya establecido reservas, pues se le cumplan o se le admitan, ¿no? En ese caso, que se le admitan para su trámite. Efectos jurídicos de las reservas y de las obligaciones de reservas. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte del tratado, en los artículos 19, 20 y 23. Modificará con respecto al Estado autor de reserva en sus relaciones con esa otra parte de las disposiciones del tratado o que se refiere a la reserva de la medida determinada por la misma. Modificará en la misma medida esas disposiciones en lo que respecta a otra parte del tratado y sus relaciones en el Estado
al autor de la reserva también se estarán generando estas situaciones. Retiro de las reservas, de las objeciones de las reservas y bueno, procedimiento relativo a las reservas, que también es otra situación de cómo se van a generar. La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción a una reserva habrá de formularse por escrito y comunicarse a los estados contratantes y a los demás estados facultados para llegar a ser partes del tratado. La reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación, habrá de ser confirmada formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se considera que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación. En este caso, la presente se espera la ratificación de los demás. La aceptación expresa de una reserva o objeción hecha a una reserva anterior a la configuración de la misma y el retiro de una reserva, una objeción o reserva habrá de formularse también por escrito. Entonces, en pocas palabras, todas tienen que formularse por escrito. No hay ninguna reserva que no se formule por escrito y se les tiene que dar vista a las partes, ¿no? Es decir, las partes tienen que autorizar la reserva en dado caso de que el tratado así lo solicite y si no, con el simple hecho de que la presentes, el hecho de que pues en tu país no van a aplicar esas disposiciones respecto del tratado. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? El tratado es algo que empieza a generar pues convicción. Ahora, ¿cuándo entra en vigor o aplicación un tratado internacional? Que eso también es algo importante. Un tratado internacional entrará en vigor de la manera y en la fecha en que se disponga o concuerden los estados negociadores, ¿no? Normalmente los estados ponen fechas determinadas, ¿no? Es decir, algunos te dicen al día siguiente o bien algunos te dicen un año después o 2 años después de que se llevó a cabo la firma del país contratante, ya entra en vigor pues dicho tratado. Entonces esa es como que la regla general, ¿no? Es decir, a una fecha determinada en ese momento entrará en vigor, pero no es la única forma de poder entrar en vigor. Dice, a falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor por tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en no obligarse por el tratado. En este caso, que los diferentes países que lo hayan celebrado en su totalidad hayan firmado el tratado. A partir de esa fecha entrará en vigor para todos los países. 3. Cuando el tratado o cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya de constar en una fecha posterior a la entrada en vigor de dicho tratado, entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa, ¿no? Y 4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su contexto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas y las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto. Aplicación provisional y bueno, ya viene prácticamente ahora sí, observancia, aplicación e interpretación de los tratados. ¿Cómo se van a tomar en cuenta, en dado caso de que exista un conflicto internacional, cómo se tiene que tomar en cuenta un tratado? Que eso también es algo muy importante, ¿no? Porque cada país puede interpretar el tratado de diferente forma, pero aquí en la Convención de Viena te dice de manera general, pues cómo es que se tiene que estar pues tomando en cuenta este tratado, ¿no? El pacta sunt servanda, ¿no? Que lo vuelve a generar. Todo tratado en vigor obliga a las partes de un deber de cumplimiento de buena fe, todos, ¿no? El derecho interno y la observancia de los tratados es una parte no podrá invocar a las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo expreso del artículo 46, es decir, con norma internacional. Ahora, los tratados también tienen ciertas reglas, ¿no? Es decir, un tratado puede tener retroactividad, en este caso, perdón, y retroactividad, es decir, que no se aplique, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ver algunas disposiciones en ese sentido, ¿no? Y retroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligan a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo, que esa es otra forma de poder llevar a cabo la celebración del tratado en ese sentido. Ámbito territorial de los tratados. Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que en una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo.
Aplicación de los tratados sucesivos y concedentes de la misma forma, y bueno, prácticamente viene ya la interpretación de los tratados. ¿Cómo debes de entenderlo? Y bueno, aquí en realidad sí tenemos problemas porque, vamos a poner esa parte, la verdad es que un tratado internacional depende de interpretaciones, ¿no? Y en este caso, la norma general te dice que es a la literalidad del tratado. Pero en materia internacional, en algunos otros casos, también depende del idioma y de muchas otras cosas en que se haya celebrado el tratado. Entonces, veremos de manera general, de acuerdo al régimen del Tratado de Viena, cómo es que se tiene que estar tomando en cuenta la interpretación de los tratados. Fíjense lo que dice. Regla general de interpretación. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse en términos del tratado en el contexto de estos. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos. Todo acuerdo que se refiera el tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptando por las demás como instrumento referente del tratado. Entonces, eso es algo muy importante. En pocas palabras, a la literalidad, chicos. El tratado se va a entender a la literalidad de lo pactado. Eh, Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los tratados preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o para determinar el sentido cuando la interpretación duda o dada de conformidad con el artículo 31. Deje ambiguo u oscuro el sentido, conduzca a un resultado manifestante absurdo o irrazonable. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o por las partes que convengan, en caso de que de discrepancia, prevalecerá uno de los textos. Y aquí, en un ejemplo, por ejemplo, en el caso de México y el Tratado de Libre Comercio, ustedes recordarán que Canadá tiene dos idiomas, el inglés y el francés. Estados Unidos ocupa de manera deliberada el inglés como idioma. Y en el caso de México, nosotros tenemos el español. El más vivo y claro ejemplo es que en el Telecan lo que se generó fue que, como había tres idiomas por medio de los cuales había celebrado el Tratado Internacional, lo que se hizo fue que en el tratado se obligó a todos los países a que, para evitar problemas de traducciones, el tratado internacional, en el caso del Telecan, se iba a llevar a cabo conforme a las reglas del inglés. Entonces, el inglés o el idioma inglés es aquel que va a estar fungiendo las reglas en carácter, pues de carácter internacional en el Telecan. Entonces, en este caso te dice, bueno, en el caso de que el tratado no disponga como tal pues un sentido, un sentido, digamos que preferente. Todos los idiomas tendrán validez. Pero en el caso de que el tratado disponga como tal ya una disposición donde diga este será el idioma del tratado, pues entonces es el ejemplo que yo les digo. En el caso del Telecan, el idioma que va a predominar para un conflicto internacional, pues va a ser precisamente el tema del inglés. Entonces ahí está el ejemplo en el caso de la interpretación de los tratados, ¿no? Tratados y los terceros estados, ¿no? Norma general, un tratado no crea obligaciones y derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Esta es la norma general. En pocas palabras, aquellos países que no hayan celebrado o no hayan preferido adherirse a un tratado, los efectos de este tratado no tendrán vigor ni tendrán eficacia en aquellos países. Entonces, no obliga a los países como tal
no obliga a los países como tal a cumplir determinaciones de otros, pues de otros países como tal. Entonces, a mí eso me parece bastante loable, básicamente porque lo que se requiere en ese sentido, pues es el poder um, generar el poder generar un, una obligación cuando expresamente tú no has preferido llevar a cabo esta celebración del tratado. Entonces, no obliga a los países que no hayan celebrado que entre en vigor en sus legislaciones. Aquí, forzosamente, tiene que existir consentimiento expreso de cada país, y en dado caso, la ratificación del tratado como tal. Eso es algo muy importante. No entran por sí solos los tratados en vigor, sino que, vamos, necesitan forzosamente de la aprobación de cada país en ese sentido, ¿no? Revocación o modificación de obligaciones de derechos de terceros, ¿no? Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya originado una obligación para un tercer Estado, tal obligación no podrá ser revocada ni modificada, sino con el consentimiento de las partes en el tratado. Pero bueno, enmienda y modificación de los tratados. ¿Es posible corregir tratados? La respuesta es sí. Una enmienda más o menos es lo que nosotros conocemos como una especie de reforma, ¿no? Aunque estamos más familiarizados con la palabra reforma. La enmienda es un término que se ocupa más en el common law, en el sistema del common law, en el sistema anglosajón, en el sistema jurídico anglosajón. Pero bueno, para nosotros es más una reforma y una modificación, si puede darse, y vamos a esta parte. Dice, norma general concerniente a la enmienda de los tratados. Un tratado podrá ser enmendado de acuerdo por las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la parte 2, salvo que la medida del tratado disponga otra cosa. Enmienda de los tratados multilaterales, ¿no? Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar. En la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta y en la negociación de la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado. Todo Estado facultado para llegar a ser parte del tratado estará también facultado para llegar a ser parte de un tratado en su forma enmendada. El acuerdo en virtud en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún Estado que sea ya parte del tratado que no llegue a serlo de este acuerdo. Con respecto a tal Estado no aplicará el apartado B o el párrafo cuarto del artículo 30. Todo Estado que llegue a ser parte del tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado será considerado de no haber manifestado en ese Estado una intención diferente. Acuerdos para modificar los tratados multilaterales en algunas de las partes únicamente. Dos o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar de acuerdo que tengan por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas. ¿No? Es decir, el tratado va en varios países, pero dos países de ese tratado deciden modificar solamente para efectos de esos dos países alguna situación del tratado, ¿no? Entonces solamente aplicará la enmienda para esos dos países en ese tratado, ¿no? Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado y si la modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que no afecte o disfrute los derechos de las demás partes, que las demás partes corresponden en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones, que eso es algo muy importante en realidad, o sea, una enmienda, si bien es cierto, la puedes hacer, si bien es cierto, pueden existir tratados multilaterales. Si el tratado te lo permite, lo puedes hacer, y si no, también que no cambie el sentido del tratado, porque um, en esa situación,
podremos decir que de alguna forma, en realidad el tratado empieza a generar especie de aprobación de los demás Estados miembros. Entonces, esto en realidad depende del propio contexto del tratado. O sea, no siempre vas a poder llevar a cabo una enmienda como tal. Depende mucho de la participación, de que el tratado de alguna forma te permita el poder, pues el poder realizarlo. Validez y continuación en vigor de los tratados, ¿no? Un tratado puede tener nulidad, terminación y suspensión. La respuesta es sí, ¿no? O sea, un tratado como tal no va a durar como para toda la vida, ¿no? O sea, un país puede también decidir de propia cuenta salir del tratado internacional, ¿no? O sea, en este caso, un país no puede estar inmerso en una situación diplomática ya por muchos años, ¿no? Cuando tú celebras un tratado es porque esa celebración del tratado te va a convenir, porque el tratado te va a beneficiar, y en esos casos, pues el tratado lo que pretende es generar una condición, una reglamentación de carácter internacional. Pero también habría que ponernos a pensar que el tratado cambia, o sea, no siempre vas a tener, no siempre vas a tener como tal un, un, una misma realidad, ¿no? O sea, los países también dependen de muchas otras cosas, ¿no? O sea, no podemos hablar de que sobre esa situación, eh, vamos, los países cambian de realidad, o sea, no siempre vas a tener las mismas condiciones, a lo mejor no son las mismas actividades económicas, a lo mejor no es incluso el propio estado de paz, ¿no? Ahora que vemos que, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, para ser preciso, en el caso de Chile, en el caso de Ecuador, pues la política social no es la misma, no hay una paz como tal, sino que por el contrario, tenemos regímenes ahí bastante fuertes en ese tenor, que van a implicar por consecuencia pues una generalidad eh, complicada, ¿no? Una situación de Estado en donde pues a lo mejor se necesitan otro tipo de tratados o bien es necesario renunciar a uno para tratar de balancear o para tratar de contener el Estado, el status quo, ¿no? De su propia sociedad. A veces la celebración de los tratados, como bien lo habíamos dicho, también te compromete a situaciones económicas y bueno, eso también resulta bastante peligroso a la hora de tener pues una problemática de esta naturaleza. Entonces, los países tienen derecho a pues prácticamente decidir en qué momento ellos logran salir del tratado, ¿no? Ahora, también hay unas situaciones de que se habla de que pues, los tratados también pueden percibir dolo, error, ¿no? Es decir, vicios del consentimiento.
corrupción del representante de un Estado, fíjense también la corrupción, si la manifestación del consentimiento de un Estado es obligarse por un tratado, ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado, ¿no? Es decir, se puede anular como tal un consentimiento de tratado internacional cuando se logra acreditar que otro país obligó al representante a firmarlo. Entonces, eso también da lugar a la nulidad del tratado. Entonces, vamos, esto, vamos, si pasa en situaciones, vamos, de tenor un poco corrupto, ¿no? Es decir, que los países a través de dinero logren hacer negociaciones o presiones, pues bueno, se puede nulificar un tratado alegando el vicio del consentimiento. Entonces, bueno, los tratados no son para siempre, si el país decide salir, si bien hay un vicio del consentimiento, es decir, que haya corrupción, también se puede salir de un tratado. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.